Hola, muy buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer a los que están aquí presentes por asistir a este evento en donde celebramos o conmemoramos el Día Mundial y Nacional de la Filosofía. Quiero también agradecer a los organizadores de este evento por tomarse el tiempo y el esfuerzo de preparar este evento y traer a diversos ponentes que tocaron temas muy interesantes. Sin embargo, también quiero agradecer por brindarle un espacio a esta mesa que se titula Filosofía y Género. Quiero comenzar presentándoles a nuestra primera participante, que es Ángela Cebollón Mesa, que nos va a presentar la hegemonía de lo masculino-femenino, un análisis desde su construcción filosófica y antropológica. Ángela Cebollón Mesa es licenciada en Lingüística Aplicada y maestra en Ciencias de la Educación. Es profesora de francés, inglés y expresión oral y escrita en la Universidad Tecnológica de Cancún y en la Universidad La Salle. Es miembro del Padrón de Peritos de Quintana Roo en Interpretación-Traducción de Inglés-Español. Evaluadora de certificaciones de lengua francesa DELF por el CIEP. Cuenta con 2 obras literarias publicadas del género Poesía y Cuento, Pecados y Confesiones del año 2016 y Vivencias 2014. Es coautora de 3 antologías de poesía hispanoamericana, Libélulas y Luciérnagas, en el año 2015, Entre tus manos 2016 y Clemencia Otoñal 2018. Es directora editorial de la revista digital de investigación Novus Científica 6.0. Colabora como árbitro en el Comité Científico de la revista de investigación en Tecnologías de la Información RITI. Cuenta con 4 artículos publicados en diferentes revistas y actualmente es miembro del Cuerpo Académico de Educación y Tecnología, además de ser colaboradora en el Cuerpo Multidisciplinario de Turismo. La escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por quedarse. Ya sabemos que ha sido una jornada un tanto cansada y agradecemos su asistencia. Quiero empezar con una cita de Gramsci y él dice: la cultura es cosa muy distinta, es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. He retomado su literatura porque tiene mucho que ver con el tema que voy a disertar. Voy a tratar de ser breve dado el poco tiempo que tenemos. Ríos de tinta han corrido en torno a la perspectiva de género, igualdad, lucha de poderes, donde disciplinas como la filosofía, antropología, sociología, por mencionar algunas, nos invitan a dilucidar desde diferentes ópticas este enmarañamiento. La dualidad masculino-femenino es una de las configuraciones que han acompañado a las diferentes generaciones desde hace siglos. Por ejemplo, aquí en México, desde la época prehispánica, tenemos estas excepciones que permearon estas convivencias en diferentes grupos sociales, y ello nos llevó a crear estos constructos ideológicos a través de los rituales, de las creencias y las prácticas político-económicas. De esta manera, en los pueblos mesoamericanos del preclásico incluían la noción de la dualidad en su cosmogonía, en donde la masculinidad estaba ligada al calor, hablamos del Padre Sol; en el caso de la mujer, hablamos de la Madre Tierra, hablamos de la Luna, por mencionar algunos ejemplos. Ahora bien, con el paso de los siglos, estos preceptos han sido abordados por tradiciones filosóficas, tales como el pensamiento aristotélico y el cristianismo medieval. Estos, recordemos que establecieron algunas jerarquías de poder y roles sociales muy bien determinados. ¿Esto qué nos lleva? Para empezar, quiero retomar algunos pensamientos de Aristóteles. Él consideraba que la mujer estaba sometida al hombre, pero se encontraba por encima de los esclavos, bueno, al menos, ¿no?, encima de él. En su libro primero, capítulo 5 de su Política, escribe: el esclavo está absolutamente privado de voluntad, la mujer la tiene, pero subordinada, el niño solo la tiene incompleta. En el capítulo 2 asevera que entre los bárbaros, la hembra y el esclavo tienen la misma posición, y la causa de ello es que no tienen el elemento gobernante, sino que con ellos la sociedad conyugal es una sociedad de esclava y esclavo.
Aquí quiero hacer mención de, más allá de satanizar y decir, no, Aristóteles era un misógino, etcétera, estamos hablando de contextos históricos y recordemos que ellos son los que permean este tipo de ideologías. En lo que respecta a, bueno, durante la Edad Media, recordemos que son del siglo V al XV, suele aparecer infravalorada frente a una sociedad masculina. El mundo de la mujer, por ejemplo, judía hispánica, era reducido totalmente al ámbito doméstico, donde cumple sus obligaciones como madre y como esposa. Además, podemos decir que se dividía en 3 estamentos, ¿no? Era la mujer noble, si no era noble era campesina, y si no, estaba dedicada a ser religiosa. Solo había 3 caminos. De esta manera, la mujer medieval dentro de las 3 culturas apenas tuvo relevancia social. Su papel se reducía a cuidar la casa, los niños, al marido, jugando un papel de esposas y de madres fieles y abnegadas. Por otro lado, es importante recalcar que dichos roles son construcciones sociales que van cambiando a través del tiempo y a través de las culturas. No es lo mismo lo que tenemos en Occidente que lo que tenemos de Oriente, eso no hay que perderlo de vista. Tengo que desarrollar algunas temáticas para dilucidar un poquito más esta problemática. Quiero empezar con las filosofías clásicas y la creación de categorías binarias. Para ello quiero decir que vamos a empezar con Platón, pasando por Aristóteles hasta los filósofos modernos. Las mujeres fueron a menudo concebidas como el otro de lo masculino. La noción de la mujer como inferior, irracional, pasiva y subordinada al hombre se ha mantenido pues en muchas tradiciones filosóficas. Estamos hablando de ese tiempo. Con base en los trabajos de Pérez, en 2008 se menciona la imperfección óptica del hombre y la mujer. Entonces, aquí quiero resaltar la comparación que hace Aristóteles en el texto de la Física 192, en donde compara la materia prima con la madre, precisamente por esta función pasiva y receptora que desempeña al producir las sustancias naturales, pero en unión de la forma. Ya en la Edad Media, los escolásticos, en este caso Santo Tomás de Aquino, reforzaron esta visión, pero veían a la mujer como una especie de defecto de la naturaleza y estaba subyugada precisamente a la voluntad del varón. Él dice en el texto del Estagirita, así como la madre es causa de la generación recibiendo, así también lo es la materia, ¿no? Entonces aquí tenemos también otra interpretación, no precisamente negativa, ¿no? Sino también desde la parte de la creación. Contraste entre, bueno, vamos a encontrar algunas analogías. Tenemos materia madre, pero también surge el término hembra con lo indecente y todo lo masculino con lo bueno. Y si nos vamos ahora a la crítica feminista y la deconstrucción del binarismo, es importante decir que a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se cuestionaron estas construcciones filosóficas. Quiero referirme a los trabajos específicos de Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo. Y recordemos que ella nos dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la identidad femenina no precisamente es otorgada por la naturaleza, sino más bien obedece a esta construcción social que responde a los intereses históricos y también de carácter político. Beauvoir plantea cómo la opresión de las mujeres no proviene de una supuesta naturaleza inferior, sino de la imposición de roles sociales que se vinculan con relaciones de poder. De hecho, aquí quiero rescatar esta idea de que menciona que el ser humano no es una esencia fija, sino se refiere a él como una existencia, como proyecto, trascendencia, autonomía, libertad, que no puede escamotearse un individuo por el hecho de pertenecer solamente al segundo sexo, ¿no? Sino es algo del ser humano. Al respecto, Pauleo retoma algunas bases del pensamiento de Beauvoir y, bueno, también manifiesta que hay mecanismos socioculturales que impiden la superación de esa desigualdad y los medios de filosofía feminista que pueden ofrecer en este caso para desactivar esos pensamientos. Tenemos otras pensadoras postestructuralistas, no me quiero meter mucho, solamente voy a mencionar los trabajos, por ejemplo, de Butler, de 1998. Ella tiene un trabajo que se llama Performatividad de género y en este trabajo argumenta que lo masculino y lo femenino son prácticas repetidas que no corresponden a una esencia natural, más bien vamos a encaminarlos hacia estas expectativas sociales
que constituyen, bueno, la actuación dentro de la vida cotidiana. ¿Qué valor le estamos dando? En cuanto a la construcción antropológica de lo masculino y lo femenino, bueno, recordemos que la antropología ha demostrado en diferentes estudios cómo las divisiones de género son estructuras culturales, repito, y no precisamente biológicas. Recordemos que hay, por ejemplo, en algunas culturas indígenas existen identidades de género terceras o intermedias, como los igras en la India, los muxes de Oaxaca o los berdaches entre ciertas tribus nativas americanas. Y aquí nos damos al papel que tienen en cuanto a sus roles, sin ajustarse estrictamente a las expectativas de los géneros binarios occidentales. O sea, aquí estamos visibilizando esta otra parte. Entonces, hay que recordar que las atribuciones de poder, roles familiares, división de trabajo, varían considerablemente entre diferentes pueblos y culturas. Por otra parte, se están asociados estos a factores como la edad, el estatus y la relación con lo divino en lo que se refiere a la parte sexual. En cuanto a la evolución del patriarcado y la hegemonía masculina, bueno, entonces aquí recordemos que esto se refiere a cómo en las sociedades patriarcales las normas de poder han sido construidas para favorecer lo masculino sobre lo femenino. Y vamos a retomar otra vez a Gramsci. Él había ya planteado la noción de hegemonía al estudio de las clases sociales, y por lo tanto muchas de sus ideas son retomadas para los estudios de género. Entonces, no solo esta idea de la hegemonía masculina no solo es mantenida a través de la violencia o la represión, sino mediante la construcción de una consensualidad cultural en que la masculinidad se presenta como la norma, mientras que la feminidad es vista como secundaria o bien como la otra, la alterna. Bueno, entonces, como ya me queda un minutito, nada más quiero decir, en conclusión, con todo el discurso, bueno, en la actualidad los movimientos sociales, las teorías de queer y el feminismo interseccional cuestionan y resisten la hegemonía de lo masculino y lo femenino, reconociendo que las identidades de género no son fijas ni son naturales, sino que son construcciones que pueden, y además actualmente la sociedad lo clama, deben ser transformadas. La participación de estudiosos y los trabajos investigadores, aunado a la visión interdisciplinaria sobre el género, nos permite tener un panorama más completo sobre estas implicaciones y sobre todo tener un mayor estado de conciencia sobre estos actuares y lealtades familiares que todavía persisten. Quiero culminar con que gracias a la filosofía y la antropología deducimos que toda esta idea sobre lo masculino y lo femenino se teje con base en las estructuras sociales y políticas que a veces todavía mantienen la subordinación de las mujeres y las personas fuera de sus normas tradicionales de género. Entonces, ¿qué nos conduce a esto? Bueno, pues a ser más críticos sobre este proceder. Les decía, no precisamente satanizar, entendemos todo este contexto sociohistórico y cambiar, transformar estas ideologías y entender el origen de las causas. Es cuanto. Muchas gracias por la intervención. Bueno, para continuar tenemos a la maestra Edurne Ochoa, que es maestra en Comunicación Social y Digital, con posgrado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por Flaxo Uruguay, con más de 19 años de experiencia como consultora política. Ha llevado campañas en México y Latinoamérica. Fue consultora externa de la Organización de Estados Americanos en Comunicación con Perspectiva de Género. Es coautora del libro Feminización de la Política, del cual recibió un RIT Latino en 2023. Doblemente galardonada como Mujer Consultora del Año en Washington, D.C., en el marco de los Napolitan Victory Awards 2018 y 2020. Fue ganadora del Napolitan en 2024 por su documental Sicariato Digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina y el Caribe. Es presidenta y fundadora de 33 Mujeres AC desde 2016, activista, feminista y defensora de los derechos humanos. También es directora de Pink Bunker, Centro de Formación Política para Mujeres, impulsora de la iniciativa de ley contra el sicariato digital, la cual fue aprobada en junio del año 2024 en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Actualmente trabaja para lograr que sea ley en toda América Latina y el Caribe a través de la presentación del documental. La escuchamos, maestra. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve. La verdad es que venía como con una idea completamente diferente de lo que iba a decir. Agradezco la invitación a mi amigo Víctor, pero creo que voy a abordar esto desde otra mirada y voy a partir en no disculparme absolutamente de nada de lo que voy a decir el día de hoy, porque todos los que me antecedieron se dedicaron a citar a puros varones como si fueran verdaderamente los referentes universales de la filosofía, de la realidad, del lenguaje, de la cotidianidad, y eso me parece terrible. Me parece más terrible también que digamos que no se ha instaurado la misoginia desde que tenemos uso de la razón a través de los escritos, desde Aristóteles, desde Platón, Schopenhauer, Marx, Engels. Es decir, hay tanta misoginia normalizada, machismo metido, que nos sigue consumiendo y que la seguimos replicando. Y si bien es cierto, yo no estudié filosofía ni letras, pues un día resulta que empecé a hacerme grandes cuestionamientos sobre estas construcciones de la masculinidad y de la feminidad, y con lo que muchas veces se dice que hay que consultar, que es la famosa Real Academia Española de la Lengua, y desde ahí partimos, en donde nos dice que lo femenino es lo propio de las mujeres, y me di la tarea de preguntarle a la gente qué era lo propio de las mujeres, y me decían, bueno, pues planchar, sacudir, lavar, ser mamás, maternar, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba la compañera de estas grandes construcciones sociales, culturales. Este es un tema finalmente estructural que deberíamos de ir cuestionando y de construyendo todos los días. Y aquí ustedes que se dedican al tema de la filosofía, yo no lo hago, pero sí me cuestiono muchas cosas, y entonces tendría también el sentido de estos cuestionamientos de vida. Sale esta gran pregunta de qué hubiera hecho Medusa si hubiera tenido redes sociales, y desde ahí parte este libro de reivindicación, de feminización de la política, porque hasta el día de hoy la mayoría de las personas cree justamente que Medusa es este ser monstruoso, ¿no? Pero nadie nos cuenta que Poseidón fue un violador y que la violó en el templo de Atenea por atreverse a ser bella simplemente, y tuvo un castigo ejemplar que hasta el día de hoy las mujeres, y me incluyo, seguimos siendo castigadas por alzar la voz, por pecar y tener el deseo de alguien más, en este caso que tenga poder, y entonces somos señaladas y se nos sigue construyendo. Y también hay un podcast que les invito a escuchar que se llama Las putas del Olimpo, en donde ojalá y pudiéramos volver a darle resignificado y vindicar a puta esta semidiosa que era la semidiosa de la poda. Creo entonces que si ustedes se basan en el lenguaje, que construye realidades y sociedades, que oprime, que finalmente es una herramienta política, y que estamos aquí justamente para cuestionarnos estas desigualdades basadas en los géneros, porque géneros hay más de 71 reconocidos a nivel mundial. En donde yo me encuentro voy a hablar de las mujeres, que es en el espacio en donde me siento representada y donde me autodescribo. También es cierto que no hay una sola forma de ser mujer. Mujer finalmente tiene muchas intersecciones, y estas intersecciones nos las tendríamos que estar cuestionando todos los días, porque creo que la gran pregunta es la pregunta de los 64,000 millones: ¿qué significa ser mujer? Y les aseguro que no hay una respuesta única, a pesar de que estamos aquí muchas siendo mujeres, viviéndolo, transpirándolo, comiéndolo los 365 días del año. Por eso es que cuando me vienen a invitar y me invitan en este tema de filosofía y género, también pregunto por qué la mesa de filosofía y género es la última, en donde sabíamos que a lo mejor iba a haber menos gente, tal vez si hubiera más interés en la voz de las mujeres pudiéramos haber estado en la segunda o en la primera mesa. Creo que se nos sigue mandando todavía de manera simbólica, real y constante, en un espacio en donde pareciera que no es importante la voz de lo que tenemos que venir a decir aquí. Aquí hay alguien que conoce a mi papá, y no sé si mi padre fue igual de insurrecto y hablaba y alzaba la voz desde su espacio y desde su metro cuadrado, pero a mí me enseñaron siempre que había que decir las cosas como tenían que ser y no disculparme por creer y pensar en lo que la vida me ha enseñado y cómo me ha tratado y lo que he leído, porque también no sé si he leído igual que ustedes, porque seguramente han leído 20 veces más, pero sí les puedo asegurar que como mujer, como feminista, como insurrecta, me he cuestionado millones de veces muchísimos conceptos, y sobre todo este lenguaje que tendríamos que resignificarlo.
Así pues, y voy a cerrar este orden de ideas, me parece que debemos de partir comenzando a visibilizar a grandes autoras, mujeres que a través de la historia han sido anónimas, que no tienen rostro, que son esas a las que no nombramos o esas que siguen estando desplazadas, que dentro de estos espacios se fomentara verdaderamente esta visibilidad y esta reflexión a partir de lo que las mujeres, que somos la mitad de la población, pensamos y también sentimos y también proponemos y ponemos en la mesa. Feminización de la política, les decía, parte de esta pregunta muy sencilla, porque estamos ciertas, o estoy cierta, que si Medusa hubiera tenido redes sociales, Medusa hubiera dicho: el violador eres tú. Y hubiera salido su manada y hubieran salido muchas mujeres a señalar a Poseidón, y hoy Poseidón no ocuparía el lugar en la historia, así como muchas mujeres que a lo largo de la vida han sido sujetas de estas manadas y de estos depredadores sexuales, y que la vida nos ha, o la historia los ha ido borrando, los ha ido poniendo en un pedestal que no merecen estar. Así que ojalá y que estas mesas de reflexión, no solamente de filosofía, sino de la vida entera, tenga de verdad mucho más consistencia en la voz, en la mirada vital de las mujeres, porque menos del 2% de las publicaciones en el mundo tienen una mirada feminista, no de género, feminista. Y en este feminismo en donde yo milito todos los días y trato de deconstruirme machista y construirme feminista, porque también a mí esta sociedad me ha construido desde una mirada muy machista, como a todas y a todos los que estamos aquí, también nos replanteáramos entonces qué son los grandes pendientes que tenemos que hacer para cambiar la vida desde las letras, desde el lenguaje, desde estos pequeños metros cuadrados o estos espacios de reflexión, para que las generaciones que vienen detrás, que consumen, que leen y que se construyen, tengan otra mirada vital, porque no podría pensar en este momento que los varones, por ejemplo, en esta construcción del género y la filosofía, pues nacieron, asesinos, feminicidas, acosadores, violadores y demás. Cómo esta sociedad nos ha construido, pero nos construye a partir de las letras, a partir de la educación, a partir de los textos, a partir de cómo socializamos, de lo que compartimos y dialogamos. Así que ojalá y estas mesas de reflexión de verdad tengan mucha más fuerza, poder, sin que nadie se sienta señalado o se sienta herido en la masculinidad, en esta frágil masculinidad que también se ha mal construido, y hagamos pues de la filosofía y de estos espacios reflexiones en donde la sociedad verdaderamente logre esta equidad, esta igualdad, estos derechos, y que entonces todo lo que hoy vivimos las mujeres, no solamente a través de las letras, sino a través de nuestra vida diaria, puede ir cambiando, y que feminización de la política, quien así lo guste, lo puede bajar de las redes sociales, y en donde podrán verdaderamente pues conocer, si quieren más a profundidad, la lucha histórica de este movimiento vivo, social, filosófico y político de más de 300 años, que es el feminismo, y que gracias a él estoy aquí, tengo voz y tengo la libertad de decir absolutamente lo que yo piense, lo que yo crea y lo que yo opino. Muchas gracias. Bueno, maestra, solo para comentar, a veces las voces que incomodan son excluidas de espacios públicos, y pues agradecemos a los organizadores porque me permiten estar frente a mujeres que con sus voces incomodan. Muchas gracias. Nuestra última participación se va a exponer a través de América Valerde Cabrera y Carla Pérez Rodríguez, que nos presentan el feminismo silencioso de Beatriz Gutiérrez Müller. América Valerde Cabrera es egresada del Colegio de Historia por la UAP. Ha participado en diversas conferencias, la mayoría de ellas en la línea de investigación de cuestiones de género desde la perspectiva histórica, como el primer foro de mujeres científicas en la UAP en el año 2017, el primer coloquio de tesistas, teorías, métodos y fuentes de los estudios sobre las mujeres y género en el año 2019, y el Congreso Internacional de Pedagogía de La Habana, Cuba. Carla Pérez Rodríguez es licenciada y maestra en filosofía. Ha participado en diversos congresos locales y nacionales y tomado cursos internacionales. Recibió el reconocimiento como la mejor tesis del año 2002 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Las escuchamos. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, gracias por esperarnos. Espero que esta mesa sea una de las más interesantes, y por supuesto, justo como lo comentaban aquí las colegas, me daba mucho gusto saber que estoy compartiendo el micrófono con mujeres
que más allá de ser filósofas, historiadoras y demás disciplinas que siguen estudiando, que son mujeres pensantes y que justo como lo decía aquí la académica que no tenía el gusto de conocerla, es el hecho de hablar obviamente desde nuestra disciplina, pero también desde nuestras vivencias. Y lo que decidimos hablar en compañía de la maestra Carla es justamente desde la mirada de una mujer que está en una posición política, académica, pero obviamente también desde el ámbito de la mujer. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos hablar acerca de la reflexión del libro que decide hacer Beatriz Gutiérrez Müller, ya sabemos obviamente que es la esposa del expresidente. ¿Y por qué nos intrigó o por qué nos motivó a hablar acerca de este libro, ¿no? Bueno, precisamente por el tiempo en el que estamos, justamente tan politizado, que todo el mundo sabemos y tenemos diferentes perspectivas acerca de cómo está en nuestro país. Y qué mejor hacerlo desde esta perspectiva, por supuesto, feminista, pero también lo digo yo como académica y por supuesto como mujer. Cómo una mujer estando en esa posición, ¿de qué puede hablar? Por supuesto del feminismo, ¿no? Pero obviamente desde sus zapatos, cómo lo vive y cómo lo va a vivir, por supuesto, en un futuro. En ese sentido, lo que nosotros hicimos es, en torno a este libro, dividirlo en puntos clave para poderlo desmenuzar y llegar a una reflexión, por supuesto, filosófica, en la que, por supuesto, la maestra Carla les va a ir también desglosando cada punto importante. En ese sentido comienzo con el punto número 1, que es, bueno, primero que nada, el personaje contemporáneo femenino de la historia de México, que es justamente hablar de la autora, ¿no? Si bien nos podemos remitir a las principales luchadoras sociales, que por ellas obviamente conocemos el concepto como feminismo, ella decide obviamente hablar de su persona. ¿Por qué? Pues porque evidentemente deja pasar el sexenio y tiene esa oportunidad con entre comillas, más tiempo, tranquilidad, sentarse a escribir cómo lo ha vivido. Por otro lado, es importante mencionar como un segundo punto, titulado Un papel importante pese a su deseo de no protagonizar. Pues evidentemente este personaje, más allá de ser la esposa del expresidente, sabemos que en cuanto a línea de investigación también ella se dedica, bueno, es literata, pero aparte también en su línea de investigación ha hecho estudios de la Nueva España y estudios europeos. En ese sentido, pues también es una persona en cuanto al gremio académico conocida y ni se diga durante, obviamente, el sexenio pasado. En palabras de ella, lo voy a citar tal cual, dice: muy a su pesar, no quería ser, por supuesto, figura mediática y haber renunciado, pues obviamente a este cargo que se le tenía obviamente como primera dama. Para ella era crucial, porque no se sentía con la responsabilidad, ni mucho menos obviamente con el papel de tener ese cargo. Ya tenía obviamente tanto, por supuesto, el raciocinio y la inteligencia de decir: ¿sabes qué? Yo, aunque sé que estoy casada con esta persona, yo sé que obviamente es una cuestión muy personal y que si yo sé que no decido estar ante los reflectores y obviamente no tener ese cargo, pues obviamente, por supuesto, puedo renunciar, ¿no? Por otro lado, también ella lo menciona, dice: es imposible sobre los hechos que deja de ser una figura femenina relevante para las mujeres de este país. A casi todas nos interesó saber lo que pensaba y valoraba, sea como una figura pública o bien privada. Sobre todo nos interesó saber si era feminista o no lo era, o tanto, ¿no?, como se estuvo mencionando durante todo ese sexenio, ya que pues evidentemente durante ese sexenio pues recibió críticas, no tanto ella obviamente como su esposo, porque obviamente no se vio en muchas ocasiones en cuanto a, por ejemplo, marchas, etcétera, que saliera, por supuesto, ante el micrófono a decir: bueno, voy a participar, justamente porque ella no estaba a favor, obviamente, de ser una figura mediática y de aparecer ante los reflectores. Entonces, en ese sentido, pues algunos especularon que no era solidaria pues con las mujeres y que más bien se mimetizaba con el presidente, a quien también, por supuesto, en algún momento juzgaron de ser poco sensible en cuestión de este tema de las mujeres, que esencialmente tiene que ver con el feminismo. Y
Obviamente al leer el libro de reciente publicación titulado Feminismo Silencioso, se puede llegar a comprender con claridad que hacer un juicio de tal naturaleza sería una apreciación pues reduccionista, por supuesto, que precisamente impidiera pues ver el otro feminismo, ¿no? Porque en la academia, al menos a mí, me han enseñado que justamente las primeras luchadoras sociales pues tuvieron, ¿no?, que tomar las calles, evidentemente para ser escuchadas, porque pues vivían cuestiones laborales injustas y más en cuestión en casa. El hecho de hacer ruido pues obviamente implica, ¿no?, que tienes que tomar partido, por supuesto, de hacer valer tu voz, y ese es el feminismo que yo en un principio conocí, el de alzar la voz, el de no quedarse callada. Pero lo que menciona Beatriz es que existen muchos feminismos y que obviamente desde tu trinchera, seas académica, seas política, seas ama de casa, seas a lo que sea que te dediques, todos los feminismos por supuesto son válidos y cuentan, porque obviamente es tu lucha contra el patriarcado, contra el sistema, que evidentemente existen injusticias que te están obviamente a ti como mujer coartando. Y no importa si sales a marchar, o si desde tu pupitre, o si desde tu escritorio, o si desde la línea de investigación tú estás haciendo tu trabajo, y para estar haciendo valer tu voz como académica desde la trinchera que estés, y por supuesto como mujer, es bastante válido, porque lo estás razonando y lo estás expresando, que finalmente son los dos conductos de comunicación que tenemos pues solamente para hacernos valer, primero que nada pues como seres humanos, y segundo obviamente como mujeres. Entonces ella afirma que cualquier tipo de feminismo, sea en la calle o obviamente en la oficina o en la casa, es válido. Otro punto importante en el cual nosotros nos centramos es por qué las mujeres nunca han dejado de figurar en la historia. Bueno, parecería un poco obvio, pero pues es necesario mencionarlo, y ella por supuesto lo retoma en este libro. Dice: las mujeres siempre han formado parte de la historia y siempre han estado, porque de otro modo pues obviamente sería imposible que hubiera llegado hasta este momento. La humanidad obviamente sin la participación de las mujeres ya pues obviamente iría al borde del colapso, ¿no?, la extinción. Simplemente, como dice la autora, es que su feminismo ha sido silencioso. Un estilo de feminismo que Beatriz pone de manifiesto y que vale la pena reflexionar. Quizás hemos olvidado este estilo de feminismo por estar ocupados en algunos discursos de liberación de las mujeres, esos de los que justamente Beatriz respeta, pero pues que también al mismo tiempo ella desenmascara por haber forjado pues otro estilo, ¿no? Uno que le favoreció, por supuesto, como ya lo he mencionado, por su labor, y pues obviamente también por ser esposa del expresidente. Otro punto importante también que hay que mencionar, en el cual se encuentra este libro, es así como Aspasia o Diotimia, lo voy a leer tal cual. Dice: con frecuencia el discurso de liberación puede volver estrecha la mirada sobre los logros de las mujeres, puede imposibilitar el reconocimiento de la importancia de su incidencia a través de la historia, en la vida pública o privada. Es cierto que falta el reconocimiento de ese trabajo de las mujeres tras bambalinas, como el de Diotima, y por supuesto una razón más para abonar sobre el interés en el feminismo silencioso es quizás equipararlo con el realizado por Diotima como maestra de Sócrates. En este caso, bueno, va a abundar un poco más la maestra, pero lo que a mí me toca decir básicamente es que las mujeres pues obviamente han ocasionado guerras y han sido protagonistas, y pues obviamente también esto ha provocado que hayan empujado el devenir histórico, motivo por el cual es tan llamado el feminismo silencioso, que resulta al final del día ser una coordenada importante para el análisis justamente de este libro, y que quizás llevándolo más lejos que incluso lo que afirma Beatriz. Pero no sin antes, pues obviamente mencionar las experiencias que ella nos narra en este libro, y que surja esto como el inicio de una reivindicación de las mujeres, a las que según, bueno, obviamente la autora Paglia, en ocasiones hemos menospreciado al tratarlas como infantiles, y a las que según el libro de Beatriz, pues de plano hemos ignorado. Bueno, la intención también fue precisamente
aplicar este feminismo silencioso, este concepto de Beatriz Gutiérrez Müller, a establecer una cierta analogía con los papeles de mujeres relevantes en la historia, como el caso de Aspasia en la vida de Sócrates. Esto de una manera aproximada, ya que Aspasia merece una atención aparte. Sin embargo, el feminismo silencioso es la muestra de que las mujeres tienen o han tenido un estilo de feminismo al que no le hemos hecho suficiente justicia, quizás eclipsados por otros estilos de feminismo más ruidosos. Entonces, bueno, ¿qué entiende ella por feminismo silencioso? Ella dice, estoy en favor de nosotras. Para Beatriz Gutiérrez Müller no hay una mujer que no sea feminista, porque toda mujer está en favor de su naturaleza, aún haciendo el antifeminismo. Tal vez lo juzgue contrario a su conveniencia. Expone 3 razones: soy mujer, por albedrío de la naturaleza, por el azar genético, por escenarios hasta metafísicos. No tuve ni tendré la oportunidad de ser hombre y tampoco, no tengo dudas sobre mi género. El feminismo para Beatriz significa que todas las mujeres sean aceptadas como iguales en todos los ámbitos, que por su condición sexual no sean menospreciadas, sino equidistantes con los hombres, porque todos somos iguales. El movimiento feminista, dice ella, que enarbola causas en todos los lugares que pretenden llamar la atención sobre condiciones injustas, inequitativas para tratar de revertirlas. Este feminismo habla y grita a la mente y discute para atraer la atención. Pero nos dice la autora, un feminismo que no atiende las causas, que no mira de frente, solo perpetúa las injusticias que señala, lo cual suscribimos porque muchas veces no basta la insubordinación si carece de sentido, es decir, si no se sabe por qué se hace. Bueno, como decía yo, este tipo de feminismo silencioso, quisimos hacer un paralelo también con el papel de Diótima como maestra de Sócrates. Precisamente ahorita, por ejemplo, la compañera Ángela se refería, ¿no?, y también acabamos de escuchar que las mujeres parece que no aparecen, ¿no?, parece que están un poco al margen, ¿no? Sin embargo, las mujeres siempre han estado. Entonces, precisamente hablando, por ejemplo, de esta maestra de Sócrates a la que menciona, es ahí precisamente que se establece una relación con Aspasia, ¿no? Si nos falta reconocimiento es el de las mismas mujeres. Quizás así este feminismo silencioso, a esas mujeres que tras bambalinas han sido cruciales en el devenir histórico, dedicaré esta última parte a Diótima, la maestra de Sócrates, quien en realidad se trataba de Aspasia de Mileto, mujer de Pericles, de la que Sócrates se enamoró, aunque hemos tenido noticias de que Sócrates estaba enamorado de Alcibíades. Este dato es sustancial, ya que abona en la interpretación de la filosofía de Sócrates. Enamorado de Aspasia, después de todo, pues no se podía resistir a la belleza. Lo femenino es la voz silenciosa de Diótima. Hasta el momento nos puede parecer que en los diálogos de Platón se encuentra ausente la voz femenina, ya que en las conversaciones solo figuran hombres. No obstante, en el banquete, Sócrates trata del tema del amor y no teme otorgar el crédito a una mujer de Mantinea, llamada Diótima, una mujer que aparece mencionada en una charla de hombres y además como maestra de filosofía de Sócrates. Se puede pensar entonces que Diótima es un personaje ficticio que representa una de las máscaras de Sócrates. Podría ser que en determinado caso representara su lado femenino. No obstante, otras interpretaciones advierten que esta mujer misteriosa no es otra que Aspasia de Mileto. Armand de Angur, valiéndose de la existencia de Aspasia, nos presenta una parte importante de la formación de Sócrates, en sus encuentros con esta mujer brillante y bella que nos da a conocer en su libro Sócrates enamorado.
Sócrates la conoce cuando éste tiene alrededor de 20 años y se enamora de ella. Se dice que muchos años la frecuentó, que fue su maestra de oratoria. Sin embargo, esta relación, condenada a no prosperar, ya que dada su condición de extranjera, no estaba destinada al matrimonio. Además, un hombre poderoso se había fijado en ella, el político Pericles, quien, aunque no pudo contraer matrimonio con ella, la llevó a vivir con él como concubina. Consciente de estos obstáculos y de la misma enseñanza de Aspasia, Sócrates no tenía tiempo para padecer por este amor imposible. A partir de este encuentro, sin embargo, nacerá un filósofo. Aunque Sócrates será el más grande filósofo de la historia, me atrevo a decirlo, es innegable que gracias a este acontecimiento se conformará la base del método socrático, el diálogo. Aspasia enseñó a Sócrates el amor en sí, ya que la verdad y la belleza no son de este mundo, y además el verdadero amor se encuentra entre las almas. Seguro que este amor que sintió por Aspasia lo sublima hacia el conocimiento y la belleza inmortal. Se suscita entonces la paradoja del ser amado. A pesar de su ausencia, ella se escucha con más fuerza. Es el caso de Aspasia, que siempre acompañará a Sócrates como su daimon, su voz interior, que es hasta el final su destino. María Zambrano, citada por la autora de Cena con Diótima, decía que Diótima bajaba la voz, bajándose hacia la tierra como la mano del que echa la semilla, inclinándose como solía al mismo tiempo sobre la tierra y sobre el corazón del que la escuchaba ocasionalmente. Y agrega, Diótima de este modo se inclina hacia algo que no se ve bien desde arriba, desde lo alto del Olimpo de los que ya saben todo. En el caso de Diótima, parte de los sentidos, pero va superando las apariencias para mostrar a Sócrates que el amor verdadero no es de este mundo, para que acabe convencido que no hay necesidad de atarse a las pasiones para contemplar la belleza en sí. Cuando Diótima en el banquete se refiere a la naturaleza del amor, que se desenvuelve en la medianía como el hijo de Poros y Peña, no es ni pobre ni rico, pero anda siempre buscando. Tal es el eros, cito a Yankelevich, tal es el eros que nos describe Diótima. Para ella la mezcla no es promiscuidad, sino enriquecimiento, intensificación. El amor es mugriento, sus cabellos están enmarañados. Este dios hirsuto arrasa la noche y visiblemente no rehuye las promiscuidades de la existencia mediana ni los encuentros triviales. El intermediario demoníaco reencontrará aquí su función de síntesis, su función dinámica, su función erótica, que consiste en poner en relación. Conclusión. Aspasia y el feminismo de Beatriz Gutiérrez Müller. La opción de feminismo silencioso de Beatriz no ha sido un acto de menor importancia, sino un acto de coherencia con su ser, su filosofía y su responsabilidad. Es verdad que la mayor parte del tiempo permaneció en la ausencia, prefirió seguir sus labores, puesto que antes de que su esposo llegase a la presidencia, ella venía desempeñando sus propios proyectos. Tenía muy claro que su impacto no necesitaba de gritos, ni de escándalos, ni de estar presente a cada momento de los eventos públicos. Ella no consiguió el tipo de feminismo ruidoso, protagónico, ni enarboló las causas de otras, consciente que era demasiado atreverse a hablar por otras mujeres, ya que lo percibió como un acto de osadía y hasta cierto punto de autoritarismo. ¿Cómo se puede perder el ser femenino? Es cierto que asirse de algo que se llamemos carácter de lo femenino, nos daría la seguridad de dónde partir para establecer una defensa. Sin embargo, lo femenino fuese una forma de ser, un rol, sería fácil representar un papel para simularlo. Perder lo femenino en este caso tiene que ver con aparentar, con disfrazarse, con destruir, con gritar. Siguiendo a María Zambrano en su enseñanza sobre Diótima, lo femenino al contrario es una voz susurrante, un diálogo interno, una voz que nos persigue a todas partes y que, como diría Yankelevich, nos acompaña siempre. Permanece en un rincón como ese huerfanito vestido de negro que llega tarde para echarnos a perder la fiesta. Es lo intermediario entre la sabiduría y la negligencia, entre los dioses y la miseria de los hombres. No en vano, al terminar la relación entre Sócrates y Aspasia, este se vuelve a la milicia. Emprende varias campañas donde servirá a su patria. No le interesó tanto la política
y recibió reproches por no querer participar en el gobierno. Para Sócrates, la inspiración del amor a Aspasia dio frutos en la filosofía y al convertirse en soldado. Para un hombre enamorado, la inspiración se resolvió en dejar el discurso por un momento en el campo de batalla, teniendo claro que la valentía de un héroe no se obtiene en el púlpito, sino en la acción. Solo se puede explicar la paradoja del feminismo silencioso, pues cuanto más callado y silencioso es, cuanto más está presente. Ese es el verdadero poder de lo femenino, como nos dice la misma autora Beatriz Gutiérrez Niebler. Espero que me disculpen, dice ella, pero no hace falta gritar, debatir, enarbolar para que lo femenino acontezca o haya acontecido en la historia. Hoy se requiere lo femenino, pues sin la presencia de la belleza, del bien en sí, es imposible que la vida valga la pena, es imposible que la vida merezca las razones para vivirla, es imposible aspirar a lo superior y digno de ser alcanzado. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Bueno, para finalizar con esta mesa, es importante precisar que este es un espacio en donde queremos hacer aún más visible el rol tan importante de las mujeres desde la historia hasta la actualidad, y que si bien a lo largo del tiempo hemos visto muchas desigualdades estructurales, creo que en pleno 2024 han ido recrudeciéndose. Entonces eso tenemos que cambiarlo, y como sugerencia para los organizadores, que propongan en futuros eventos que la mesa de las mujeres esté en primer lugar para que podamos tener más público. Va a haber ¿Va a haber preguntas y respuestas? Es cierto, sí, yo organicé el programa, pero yo no me planteé esas cosas. Dicen que los últimos serán los primeros, así que yo no tengo ese tipo de problema, pero bueno, creo que no fue el orden, o sea, fue simplemente así. Sí. Creo que hay una pregunta. Primero que nada, muchas gracias. Sin importar el orden, muchas gracias por estar aquí y a los que se quedaron. Quiero agradecer a las ponentes su tiempo y decir que sí es importante, lo que no se nombra no existe. Y qué bueno que las ponentes dicen, hay un horario que puede decir, no es cuestionar a qué hora fue la última mesa, pero es importante decirlo. Tenemos, yo soy abogada de formación, soy escritora, soy especialista en derechos humanos y mi área es la narratología, soy experta en la política, y por eso mismo, ante tantos filósofos y gente de letras, puedo expresar lo siguiente. Sí es importante decir que en la primera y la segunda intervenciones, obviamente son temas que necesitamos que todos los escuchen, no los que nos quedamos hasta el final de una conferencia. Pero sí es importante decir que esta fuerte consigna con la que empieza la maestra Luna Ochoa era importante, es cierto. Tenemos machismos muy normalizados. Hace recientemente, como comunidad universitaria, me tocó tomar una especialidad en redacción con perspectiva de género, redacción jurídica administrativa con perspectiva de género. Y yo sí quiero mencionar esto porque a lo mejor, obviamente la maestra Luna lo sabe y lo expresó, pero para los demás yo creo que es importante que tenemos que irnos actualizando. Las mujeres que estudiamos Derecho tenemos perspectivas machistas y micromachismos muy normalizados. Las mujeres que nos dedicamos al arte, las mujeres que nos dedicamos a la antropología, a la filosofía. ¿Por qué? Porque crecimos leyendo varones. También hay que entender esos micromachismos que tenemos normalizados. Y lo que dijo la maestra es muy cierto y yo quería retomarlo. Claro que sí nos pasamos todo el día y toda la jornada hablando de autores, hablando de los clásicos, pero para quienes hemos estudiado más la filosofía, pues yo creo que ya es momento de empezar a mencionar pues a Olimpia de Groff, más allá del tercer sexo, o sea, subir un poquito el nivel académico del discurso político y femenino. ¿Por qué? Para mí es muy importante señalar esto de inicio, porque en la segunda presentación, yo como escritora, si me lo permiten, quiero dar esta opinión con respecto a, no es una pregunta, sino con respecto a este tema. Todo libro, como escritora, yo sé que cada quien lo interpreta de la forma que desea y puede. Pero yo sí quiero dar una opinión con perspectiva de género, que es lo más importante que ustedes se esta mesa, sobre la visión del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Niebler. ¿Por qué? Porque en el discurso, si se dan cuenta, mencionamos, y digo mencionamos porque todos los que estamos aquí somos parte de
más de 6 veces que Betty o Beatriz es la esposa de quien haya sido. En primera, es la esposa del expresidente, punto. Pero Beatriz Gutiérrez Müller, de inicio, que por cierto es comunidad guapa, para los que no saben, es maestra de tiempo hora clase y es doctora en literatura, no solo en literatura, es una investigadora de tiempo completo de una universidad muy prestigiosa que es nuestra casa de estudios. Entonces, de inicio. Segundo, es una escritora y es una poeta. Ella se dedica también a la música y es una intérprete. Entonces, desde ese inicio, el feminismo silencioso, que tiene muchas aristas antropológicas, jurídicas y sociales, va más allá de un título literal. Justamente para quienes hemos leído ese libro y conocemos el bagaje académico y la lucha de la autora, pues de inicio no nos referiremos a ella como la esposa de nadie, hablaremos de una académica que todos conocemos y entendemos. Disculpe que le interrumpa, es que ya se terminó el tiempo. Pero bueno, era bien importante. ¿Por qué razón? Estuvo maravillosa la comparación con, no sé el nombre de la maestra, porque se nos queda más la maestra de Sócrates. Hay que checar el discurso. Lo que no se nombra no existe. Y el feminismo silencioso justamente nos habla de eso, de todo lo contrario. No habla ni presenta una nueva teoría de hacer feminismo. Habla de que calladitas no nos vemos más bonitas. Y de que ella le cerraron el pico por ser la esposa de un presidente. Pero hoy en día yo creo que podemos enfocarnos más al discurso político de un libro que nos habla de una lucha social, que nos habla de una lucha de género. Hay que aprender a expresarnos, y esto lo digo, perdónenme, como abogada, porque lo que no se nombra no existe. Y hacemos más hablando del currículum o de las personas y de las mujeres que leemos y que no conocemos. Tenemos una deuda histórica, que hablando de compañeros o hablando, pues a lo mejor de cuestiones paradójicas que no tienen nada que ver. Podemos quitar a los hombres de los discursos de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, les entrego un reconocimiento rápidamente. Sí, es que ya nos están despidiendo. Ya no nos da tiempo. Gracias. Sí.